Es todo tuyo. Escucha de Rick a Rick, tiene los planos del arma. Vaya, vaya, vaya. Somos nosotros. Serás la persona más inteligente del universo. El Rick infinito, un dios. ¿Prefieres esto, no? No eres nada como él. ¿Por qué te perdí? Tal vez no me merecías. De nada, por cierto. Yo te creé, te mostré el infinito. ¿Y qué hiciste con eso? ¿Ir por ahí con mi nieto? ¿Ser padre de mi hija? ¿Qué sería de tu vida sin mí? Averiguaré. Debería morir más seguido. Lo haces. Mueres en todas partes, para siempre. Eres lo único que no puedo reemplazar. Bien, bien, señor Llorón. Ni siquiera soy real. El hombre que podía salvar el universo, pero nunca a sí mismo. Hay personas que pierden a alguien y con el tiempo aprenden a vivir con esa ausencia. Y hay otras que convierten esa ausencia en el centro de toda su existencia. Rick Sánchez pertenece a la segunda categoría. Esta no es la historia del hombre más inteligente del universo. Es la historia del hombre que nunca tuvo el valor de enfrentar su propio dolor. Y al final terminó destruyéndolo. Todo esto comienza cuando Rick todavía no tenía nada que perder. Cuando tenía a su hija. Cuando tenía a su esposa. Por primera vez, el hombre más brillante del universo parecía estar construyendo una vida que no giraba alrededor de su ego, sino alrededor de su familia. Y entonces apareció Rick Prime. Un Rick de otra dimensión le ofreció un invento capaz de abrir portales a otros universos, un conocimiento absoluto, un poder absoluto, la posibilidad de convertirse en algo más grande que cualquier ser humano. Pero Rick hizo algo inesperado. Paso. Disculpa. Dijo que no. Eligió quedarse con su esposa y con su familia. Y esa decisión le costó todo. Rick Prime lanzó una bomba que mató a Diana y a Beth frente a sus ojos. En un solo instante, el futuro que había elegido desapareció. Y ese fue el momento que destruyó a Rick. Y aquí es en donde comienza la verdadera tragedia. Porque perder a su familia no fue lo que le arruinó toda su vida. Lo que le arruinó la vida fue lo que decidió hacer después. En lugar de enfrentar el duelo, Rick convirtió el dolor en una misión: encontrar a Rick Prime y vengarse. Hacer que el responsable sufriera tanto como él había sufrido. Su inteligencia dejó de ser una herramienta para construir, se convirtió en una herramienta para destruir. Comenzó a fabricar armas, naves, tecnología imposible y portales hacia infinitos universos. No porque quisiera explorar, sino porque estaba buscando a un solo hombre. Y cuando una persona convierte la venganza en su propósito, deja de vivir hacia adelante. Empieza a vivir mirando únicamente hacia atrás. Pasaron los años, décadas. Rick recorrió incontables dimensiones, destruyó imperios, derrotó enemigos imposibles y acumuló un conocimiento que ningún otro ser humano podría comprender. Pero mientras más poderoso se volvía, más vacío estaba, porque su mente siempre estaba en otro lado y nunca le permitió ser feliz. Pero esto fue una decisión que él tomó. Lo más devastador es que Rick tenía el talento para ayudar a todo el universo. Podía curar enfermedades, resolver crisis, evitar guerras, mejorar la vida de millones de personas. Prácticamente tenía la inteligencia de un dios, pero decidió desperdiciar ese don alimentando un odio que nunca dejaba de crecer. Y ese odio terminó convirtiéndose en su hogar. Con el tiempo llegó el alcohol, las drogas y las adicciones. Después llegaron las conductas autodestructivas, el cinismo, la arrogancia, la necesidad constante de demostrar que nadie es tan inteligente como él, porque quizá en el fondo alguien ya había ganado esa batalla. Se volvió adicto a su propia desgracia, porque mientras siguiera roto, no tendría que enfrentarse a la posibilidad de sanar, la posibilidad de enfrentar ese duelo que nunca quiso aceptar. Diana y Beth nunca iban a regresar. Después de este suceso, realmente no podía simpatizar con otra persona. Se vio muy pocas veces en la serie, no porque no tuviera la capacidad de sentir, sino porque realmente tenía miedo de perder a alguien más. Los pocos momentos que vemos de simpatía es con Morty. Aunque su razón original era encontrar a Rick Prime, nos damos cuenta que este se va encariñando poco a poco con él, aunque nunca lo vaya a aceptar. Pero su odio y su resentimiento son más fuertes que cualquier cosa. Pasó el tiempo y por fin encontró la pista para encontrar a Rick Prime y vengarse de una vez por todas. Tenía todo planeado, hizo su máximo esfuerzo. Todos los años que estuvo buscándolo, todo ese rencor, toda esa ira, por fin podría ser liberada. Y es cuando lo tiene frente a frente, el hombre que arruinó su vida por completo, el que le evitó tener una vida normal, el que evitó que pudiera ser feliz. Lo tiene con sus manos y con estas mismas acaba con su vida de una manera brutal y sin piedad. Y uno pensaría, vaya, logró su prometido, después de tantos años lo ha logrado, pero se ve más confundido,
más triste, más vacío, porque la venganza no fue la respuesta para él. El hecho ya estaba y no lo podía cambiar. Se dio cuenta que estuvo consumido por tanto odio, tanto resentimiento, que se perdió a sí mismo en el camino. Y esa es la tragedia de Rick Sánchez, porque tuvo la oportunidad de mejorar su vida. Quizá pudo haber sido mejor persona, tener un mejor camino, pero por no enfrentar ese dolor, nunca lo sabremos. Decidió convertirse en un psicópata, un sádico y un egoísta. Porque perdió a su esposa y su hija hace muchos años, pero a sí mismo se perdió hace bastante tiempo en el camino. Y es por esta razón que nunca debería ser como Rick Sánchez.